extensa en las TIC y en la sociedad de la información entre hombres y mujeres, sino que además, insistimos, como no actuemos ahora, el futuro para las mujeres va a ser muy negativo. Efectivamente, compartimos el diseño de la propia iniciativa, aunque entendemos mejorarla, sobre todo por dos razones, porque hay una razón de fondo que tiene que ver con lo que no está haciendo el Gobierno de España ni la Secretaría de Estado en esta materia, con lo que tiene que ver con las necesarias inversiones en relación a los mecanismos del primero de los objetivos de la agenda digital. Es decir, vayamos al fondo de la cuestión. Primero garanticemos que hay acceso universal, como indica la Ley de Telecomunicaciones aprobada en esta Cámara, acceso universal en todos los lugares del Estado, y después acometamos razones urgentes. Muy rápidamente, efectivamente, la brecha digital está en cuanto a las TIC, en el acceso a las propias TIC. Tenemos una enorme dificultad que las mujeres accedan a las mismas. En segundo lugar, en cuanto a la formación, los datos ponen los pelos de punta en relación a la alfabetización digital en las mujeres, y no veamos ya las mujeres, por ejemplo, en el ámbito rural. Y, en tercer lugar, una brecha digital en cuanto al uso. Estamos distanciadas en cuanto a los usos de todas las redes digitales y tecnologías y, por supuesto, la infrarrepresentación en todo lo que tiene que ver con los estudios vinculados a las TIC y también lo que tiene que ver con las carreras profesionales vinculadas a las TIC. Por tanto, ¿qué está sucediendo en nuestro país? Que efectivamente lo que estamos es reproduciendo relaciones de poder, en este caso, pues en dos aspectos. En los propios estudios, desde la formación y la actuación en los colegios, en los niños y niñas en origen, hasta, por supuesto, en las universidades. Lo decía el portavoz del Partido Socialista, parece que educamos a las niñas en el sentido de que no tienen pues sus condiciones mentales preparadas para el ámbito de las TIC. Hay que romper todo esto, trabajando desde abajo para después llegar a la universidad. Y, en segundo lugar, la infrarrepresentación en empresas que tienen un enorme valor añadido, que están cambiando nuestro país y en el que necesitamos no perder el talento de las mujeres. Cometeríamos un grave error si lo hacemos así. Y, por otra parte, por dar un dato más, es decir, las TIC, como todo en la sociedad, se construye socialmente. Estamos construyendo en un nuevo mundo empresarial la desigualdad como un elemento fundamental. Es decir, que los roles de género se están imponiendo también en las empresas que tienen, insisto, una enorme relevancia en este momento. Podríamos hablar de lo que le está pasando a Google o lo que le pasa a grandes empresas como Apple en esta materia. No es una cuestión menor. Hablamos de relaciones de desigualdad directas en mujeres que tienen carreras profesionales de muy alto rango. Pero, por terminar, y aquí lo dejaría ya, como ya sabemos con todos los datos en la mano, realmente la desigualdad va creciendo a medida que las mujeres avanzan en sus carreras profesionales. Parece llamativo, pero es así. Por tanto, desde luego, saludamos la iniciativa. Creemos que las TIC, como toda la sociedad, no es neutra y hay que hacer un sobreesfuerzo por parte de la Secretaría de Estado en esta materia. Creemos sinceramente que no hay esfuerzo ni presupuestario ni voluntad política para atacar este problema. Por eso coincidimos la iniciativa y, desde luego, las dos enmiendas que presentamos creemos que mejoran en alguna parte, sobre todo esta parte que tiene que ver con la aplicación de la Ley de Telecomunicaciones, que no se aplica. Es decir, demos primero el acceso universal de las redes a la población en general, insistiendo en las zonas rurales. Les podría dar datos de mi comunidad, que además hoy mismo el propio secretario de Estado me ha dado los datos puntuales de cada uno de los ayuntamientos de Galicia, y realmente estamos en condiciones muy desiguales. Por tanto, nuestro grupo va a votar favorablemente. Muchas gracias, señora Díaz Pérez. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Navarro Cruz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, quiero iniciar diciendo que con toda contundencia posible el Gobierno de España en este momento está apostando claramente, y yo creo que es una evidencia,